Hola, curiosos, y bienvenidos. Acomódese y respire profundamente. Esta noche no viajamos al espacio exterior, sino a un espacio interior, un lugar profundo bajo la tierra en Sudáfrica, en completa oscuridad. Es un viaje a una cueva que guardó un secreto durante cientos de miles de años. Un secreto que nos obliga a preguntarnos qué significa ser humano. Vamos a explorar la historia del Homo naledi, un antiguo pariente con un cerebro pequeño que, sin embargo, parecía realizar los actos más complejos, navegar en la oscuridad total, utilizar el fuego y quizás, el más profundo de todos, enterrar a sus muertos. Si disfruta de estas historias de ciencia profundas y cuidadosas, considere suscribirse. Su apoyo nos permite seguir explorando estos misterios juntos. Ahora, que comience nuestro viaje. ¿Dónde comienza la historia de algunos de los más importantes descubrimientos sobre nuestros ancestros? Comienza en Sudáfrica, en una región no muy lejos de Johannesburgo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se le conoce con un nombre muy apropiado, la cuna de la humanidad. Piense en esta área. No es una jungla densa, sino un paisaje de colinas onduladas y pastizales. Debajo de la hierba, la roca es principalmente dolomita, un tipo de piedra caliza. Durante millones de años, el agua ha disuelto esta roca, creando una vasta red de cuevas subterráneas. Esta geología específica, estas cuevas, actuaron como trampas y archivos. Preservaron los huesos de los seres que vivieron y murieron allí, protegiéndolos de la erosión y convirtiendo la región en un registro invaluable de la evolución humana. Pero, ¿qué define exactamente esta área como la cuna de todos nosotros? ¿Por qué este lugar específico en Sudáfrica es llamado Cuna de la Humanidad? El nombre proviene de la extraordinaria densidad de fósiles de homínidos encontrados allí. En cuevas como Sterkfontein, los científicos descubrieron especímenes icónicos que reescribieron nuestra historia. Quizás haya oído hablar de Mrs. Pless, un cráneo casi completo de un Australopithecus africanus, o Littlefoot, un esqueleto asombrosamente completo que tardó décadas en ser excavado. Estos fósiles no son de simios modernos ni de humanos modernos, son de nuestros primeros ancestros, criaturas que caminaban erguidas sobre dos piernas. La alta concentración de estos primeros homínidos bípedos proporciona algunas de las evidencias más antiguas de la gran separación evolutiva que condujo a nosotros. Sugiere que el viaje humano comenzó en este mismo paisaje. En 2013, esta cuna estaba a punto de revelar un secreto nuevo y mucho más peligroso. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo se hizo uno de los mayores descubrimientos de fósiles de la historia? No comenzó con un científico famoso, sino con dos exploradores de cuevas, o espeleólogos, llamados Rick Hunter y Stephen Tucker. En 2013 estaban explorando y mapeando sistemáticamente el sistema de cuevas Rising Star, estrella naciente. Este es un trabajo peligroso y meticuloso, que implica navegar por pasajes oscuros y estrechos. Durante su exploración, encontraron una grieta en la parte trasera de una cámara conocida. No estaba en ningún mapa. Impulsados por la curiosidad, se abrieron paso, deslizándose y retorciéndose a través de la estrecha abertura de roca. Descendieron por una larga y peligrosa grieta vertical, aterrizando finalmente en una cámara completamente desconocida. ¿Qué encontraron en el suelo de esa cámara
que lo cambiaría todo? ¿Qué vieron Hunter y Tucker en esa cámara oscura? Imagine el momento. Están a 30 metros bajo tierra, en un silencio total, con la única luz proveniente de sus lámparas frontales. Al dirigir esa luz hacia el suelo, no vieron roca vacía, vieron huesos. El suelo de la cámara estaba cubierto de huesos fosilizados. Inmediatamente, su experiencia les dijo que esto era inusual. Los huesos no parecían ser de animales modernos que pudieran haberse perdido allí. Vieron la forma de una mandíbula, fragmentos de un cráneo y otros huesos que parecían humanos, o al menos pertenecientes a la familia humana. Se dieron cuenta de que se habían topado con un depósito masivo de restos de homínidos. Sabiendo la importancia del descubrimiento, ¿cuál fue el siguiente paso crucial que tomaron? ¿A quién llamas cuando encuentras una cueva llena de ancestros humanos? Los espeleólogos contactaron al paleoantropólogo profesor Lee Berger de la Universidad de Witwatersrand. Hunter y Tucker le enviaron fotografías de los huesos. Berger, un explorador experimentado él mismo, reconoció instantáneamente la magnitud potencial del hallazgo, no solo por los huesos en sí, sino por dónde estaban. Comprendió que la ubicación de los fósiles en una cámara tan profunda y de tan difícil acceso hacía de este un descubrimiento único. No se parecía a un yacimiento fósil normal. Esto requeriría un tipo de excavación completamente diferente, un desafío logístico que nunca antes había enfrentado. Pero el lugar presentaba un problema físico inmediato. ¿Cuál era? ¿Qué hacía que la recuperación de estos fósiles fuera casi imposible? El acceso. La entrada a la cámara de fósiles era un pasaje vertical, una grieta en la roca que luego fue apodada el chute, el conducto. Este conducto tenía 12 metros de largo, pero su punto más estrecho medía solo 18 centímetros, o 7.5 pulgadas. Piensa en eso, 18 centímetros. Es más estrecho que la mayoría de los buzones. Esta extrema estrechez significaba que Lee Berger, y de hecho la mayoría de los paleoantropólogos experimentados del mundo, simplemente no cabían. No había forma física de que pudieran pasar por la grieta. No podían llegar al sitio del descubrimiento ellos mismos para excavar. ¿Cómo resolvió Lee Berger este problema de tamaño? Si los científicos no podían ir, ¿a quién reclutó Berger? Berger hizo algo poco convencional. Publicó un anuncio en Facebook. La publicación buscaba individuos con un conjunto de habilidades muy específico. Debían tener títulos científicos avanzados, preferiblemente en paleontología o arqueología. Debían ser espeleólogos experimentados, sintiéndose cómodos en espacios subterráneos oscuros y peligrosos. Y, lo más crucial, debían tener un cuerpo extremadamente delgado, capaz de pasar por una abertura de 18 centímetros. Berger bromeó diciendo que buscaba astronautas. Recibió docenas de solicitudes y finalmente seleccionó a un equipo de 6 mujeres. Él las apodó sus astronautas subterráneas. ¿Quiénes eran estas exploradoras? ¿Quiénes eran las mujeres elegidas para esta peligrosa misión? Eran científicas y exploradoras consumadas. Marina Elliott, Becca Peixoto, Cal Lindsay Eves, Alia Gurtov, Ellen Feyerigel y Hannah Morris. Este equipo internacional de investigadoras jóvenes poseía la combinación única de experiencia científica y la capacidad física para realizar el trabajo. Arriesgaron su seguridad personal, sabiendo los peligros
de la espeleología en pasajes tan restringidos. Su misión era descender a la oscuridad, pasar por las grietas y comenzar la meticulosa tarea de excavar y recuperar los fósiles, uno por uno, y traerlos de vuelta a la superficie, a la luz. ¿Qué peligros específicos se enfrentaron además de la estrecha grieta? ¿Cuál fue el primer gran obstáculo para llegar a la grieta? Antes incluso de llegar al descenso vertical, el equipo tuvo que atravesar una sección llamada Superman's Crawl, el arrastre de Superman. Este era un pasaje horizontal de unos 10 metros de largo. El problema era la altura. El techo estaba a solo 25 centímetros del suelo. Para cruzarlo, los exploradores no podían gatear. Tenían que acostarse boca abajo y arrastrarse. El nombre proviene de la técnica requerida: extender un brazo hacia adelante, como Superman volando, y usar el otro brazo y las piernas para empujar el cuerpo a través del suelo de roca. Es un movimiento lento, claustrofóbico y agotador. Después de arrastrarse, ¿cuál fue el siguiente obstáculo vertical? ¿Qué encontraron los exploradores después del Superman's Crawl? Se encontraron al pie de una formación rocosa expuesta y precaria llamada Dragon's Back, la espalda del dragón. Este no era un pasaje, sino un ascenso vertical de 15 metros. Tenían que escalar esta pared de roca. La roca en sí era dolomita afilada, con muchas piedras sueltas e inestables. Un movimiento en falso, un agarre que falla, y una caída en la oscuridad podría haber sido catastrófica. Tuvieron que escalar esta peligrosa formación llevando su equipo solo para llegar a la cima de la cresta. Una vez allí, se encontraron al borde del abismo, la parte superior del conducto de 12 metros que descendía a la cámara de huesos. Habiendo llegado a la cima, ¿qué vieron debajo? ¿Cómo era la cámara que contenía los fósiles? Al descender por el conducto de 12 metros, las astronautas subterráneas llegaron a la cámara. La llamaron la cámara Dinaledi, que significa cámara de las estrellas en el idioma local Soto. Era un espacio Chusni, aproximadamente 9 metros de diámetro, ubicado a 30 metros completos debajo de la superficie del suelo. Era una cámara de absoluta oscuridad. No hay ninguna ruta concebible para que la luz solar natural llegue a este espacio. Estaba completamente aislada del mundo exterior, accesible solo a través de la peligrosa ruta que acababan de tomar: el arrastre de Superman, la espalda del dragón y el conducto. ¿Qué encontraron en el suelo de la cámara Dinaledi? ¿Cuál era la extensión del descubrimiento? ¿Fósil? El suelo de la cámara Dinaledi estaba cubierto de huesos. No eran solo unos pocos fragmentos. En la expedición inicial, el equipo recuperó más de 1.550 especímenes fósiles. Los huesos estaban densamente agrupados, no esparcidos al azar. Algunos incluso se encontraron articulados, lo que significa que todavía estaban conectados en la posición que tenían en vida, como una mano o parte de una pierna. Muchos huesos eran visibles justo en la superficie del sedimento de arcilla fina del suelo. Era un depósito fósil masivo, diferente a todo lo que la mayoría de los paleoantropólogos habían visto. La cantidad de material era abrumadora. ¿De cuántos individuos provenían esos 1.550 huesos? ¿Cuántos seres estaban representados en esa cámara? Para determinar esto, los científicos no cuentan cada hueso. Usan un método llamado MOI, o número mínimo de individuos. El proceso es lógico.
Se toma el hueso más común encontrado. Por ejemplo, si se encuentran 15 huesos de fémur derecho, se sabe que debe haber al menos 15 individuos en la colección, ya que cada individuo solo tiene un fémur derecho. Aplicando este método a la colección de Dinaledi, el equipo determinó un MNI de 15, al menos 15 individuos distintos de diferentes edades, desde bebés hasta adultos mayores, estaban todos mezclados en esa única cámara oscura. ¿Eran estos 15 individuos todos iguales? ¿A quién pertenecían estos huesos? A medida que los huesos subían a la superficie y se ensamblaban, quedó claro para Lee, Berger y su equipo que no se trataba de Australopithecus ni de Homo sapiens. La anatomía no coincidía con ninguna especie de homínido conocida en el registro fósil. Las características eran una mezcla extraña que nunca se había visto antes. En 2015, el equipo anunció formalmente al mundo su descubrimiento. Habían encontrado una nueva especie de pariente humano. La llamaron Homo naledi. El nombre de la especie, Naledi, significa estrella en el idioma Sotho, un hermoso homenaje al sistema de Wion, Cuevas Rising Star, donde fue encontrada. ¿Qué hacía al Homo naledi tan anatómicamente extraño? ¿Era el Homo naledi primitivo o moderno? La respuesta asombrosa fue ambos. Su anatomía no encajaba limpiamente en ninguna categoría. Era lo que los científicos llaman un mosaico. Piense en ello como si la evolución hubiera construido un ser usando piezas de dos cajas de rompecabezas completamente diferentes. Tenía algunas características que parecían muy antiguas, casi como las del Australopithecus, y otras características que eran sorprendentemente modernas, similares a las de los Homo sapiens o los neandertales. Esta combinación desconcertó al equipo. Demostró vívidamente que la evolución humana no era una simple escalera, donde cada peldaño es uniformemente más moderno que el anterior. Era un proceso mucho más complejo, donde diferentes partes del cuerpo evolucionaban a ritmos distintos. Analicemos ese mosaico. ¿Qué era primitivo en el Homo naledi? ¿Cómo se veían los hombros del Homo naledi? Sus hombros eran decididamente primitivos. La articulación del hombro estaba posicionada de manera más similar a la de un simio o un Australopithecus. La forma de la clavícula, hueso del cuello, y la escápula, omóplato, sugiere que los hombros estaban orientados de una manera ideal para escalar y colgarse. En los humanos modernos, nuestros hombros están posicionados más para lanzar y manipular objetos. Los hombros del naledi sugieren que trepar a los árboles seguía siendo una parte muy importante de su comportamiento, un rasgo muy antiguo para un miembro del género Homo. Además de los hombros, ¿qué más sugería una vida en los árboles? ¿Y las manos del Homo naledi? Si bien las manos tenían características modernas, que veremos en un momento, los huesos de los dedos, las falanges, eran largos y notablemente curvos. Esta es una adaptación clásica que se ve en primates que pasan mucho tiempo en los árboles. Piense en agarrar una rama. Un dedo curvo se engancha a la rama con más seguridad. Esta curvatura, combinada con los hombros adaptados para escalar, reforzó la idea de que, a pesar de pertenecer al género Homo, el Homo naledi pasaba una cantidad significativa de tiempo moviéndose entre los árboles. Era una criatura de dos mundos, el suelo y las alturas. Pero, en contraste con el resto del cuerpo,
¿Qué era sorprendentemente moderno en ellos? ¿Cómo se movía el Homo naledi en el suelo? Aquí es donde el mosaico se vuelve realmente extraño. Desde la pelvis hacia abajo, el Homo naledi se veía notablemente moderno. Sus huesos de las piernas, el fémur y la tibia, eran largos y delgados, muy parecidos a los del Homo sapiens moderno. La estructura de la articulación de la cadera y la rodilla indicaba claramente que el Homo naledi era un bípedo eficiente. No se movía con dificultad como un chimpancé en el suelo. Caminaba erguido. Estas piernas estaban hechas para caminar largas distancias. Tenía un cuerpo superior primitivo para escalar y un cuerpo inferior moderno para caminar. ¿Qué sostenía estas piernas modernas? Eran los pies del Homo naledi para escalar o para caminar. Sus pies eran casi indistinguibles de los de un humano moderno. Esto fue un hallazgo clave. A diferencia de los chimpancés, que tienen un dedo gordo del pie opositor para agarrar, como un pulgar extra, el Homo naledi tenía el dedo gordo del pie alineado con los demás. También tenía un arco desarrollado en el pie. Estas dos características son las adaptaciones cruciales para la locomoción bípeda sobre el suelo. Sus pies demostraban, sin lugar a dudas, que estaban totalmente adaptados para caminar erguidos. Así que teníamos un ser con hombros de simio y pies de humano. Entonces tenían hombros de escalador y pies de corredor. ¿Y las manos? Aunque los dedos eran curvos, ¿y el resto de la mano del naledi era otra mezcla sorprendente. Si bien los huesos de los dedos eran curvos y primitivos para escalar, la palma, la muñeca y lo más importante, el pulgar, eran muy modernos. El Homo naledi tenía un pulgar largo y robusto, y la estructura de la articulación permitía lo que llamamos una pinza de precisión. Esto es, cuando puedes tocar la punta de tu pulgar con la punta de tu dedo índice. Esta habilidad es fundamental para la fabricación y el uso delicado de herramientas. Así que el naledi tenía una mano capaz de agarrar ramas con fuerza, pero también de manipular objetos con gran destreza. Teníamos un cuerpo extraño, un mosaico. Pero, ¿y la parte más importante? ¿La cabeza? ¿Cuál era el tamaño del cerebro del Homo naledi? Aquí es donde la historia da un giro impactante. El cráneo del Homo naledi era pequeño y su cerebro era diminuto. El volumen endocraneal promedio era de entre 450 y 610 centímetros cúbicos, cc. Para poner esto en perspectiva, es apenas más grande que el cerebro de un chimpancé. Es aproximadamente del tamaño de una naranja grande. El cerebro de un Homo sapiens moderno, en promedio, es de unos 1350 cc. Esto significa que el naledi tenía un cerebro que era menos de la mitad del tamaño del nuestro. Este hecho, un cerebro tan pequeño, parecía contradecir todo lo demás que estaban descubriendo. El tamaño del cerebro siempre ha estado ligado a la inteligencia. ¿Qué significaba esto para el Homo naledi? ¿Es el tamaño del cerebro la única medida de inteligencia? El caso del Homo naledi desafía directamente el antiguo paradigma en paleoantropología, que dice, cerebro más grande es igual a más inteligente. Durante mucho tiempo, la suposición fue que los comportamientos complejos, como el uso de herramientas, la cultura o los rituales, solo podían surgir una vez que el cerebro de un homínido alcanzaba un cierto tamaño, un umbral de inteligencia. Se pensaba que esto era dominio de especies de cerebro grande como los neandertales
o los primeros Homo sapiens. El Naledi, con su cerebro del tamaño de una naranja, pero aparentemente involucrado en comportamientos complejos, como veremos, pone toda esa suposición en duda. Si el cerebro era pequeño, ¿su forma era primitiva? Que reveló la forma del cerebro del Naledi. Aunque el cerebro era pequeño en volumen total, su estructura contaba una historia diferente. Usando los cráneos recuperados, los científicos crearon endocasts, que son moldes de la superficie interna del cráneo. Estos moldes revelan la forma y la estructura de la superficie del cerebro. Los endocasts del Naledi mostraron que, aunque era pequeño, el cerebro no era simplemente una versión más pequeña del cerebro de un simio. La forma de los lóbulos frontales y la presencia de un pliegue específico llamado surco de Broca, que en los humanos modernos está fuertemente asociado con la producción del lenguaje, sugerían una reorganización. El cerebro del Naledi parecía estar cambiando hacia una estructura más humana. ¿Cuál era la altura y el peso de este homínido de cerebro pequeño? ¿Cuál era el tamaño de un Homo naledi adulto? Basado en los 15 individuos encontrados, el equipo pudo construir una imagen clara de su tamaño. Eran esbeltos y relativamente pequeños. En promedio, un adulto medía alrededor de 1,50 m de altura, o poco menos de 5 pies. Su peso promedio se estima en unos 45 kilogramos, o 100 libras. Su pequeño tamaño corporal, combinado con su anatomía en mosaico, piernas largas para caminar, hombros para escalar, los convertía en una especie única. Estaban bien adaptados para un estilo de vida que probablemente incluía moverse eficientemente por el suelo, pero también escapar rápidamente a los árboles o acantilados. Teníamos la especie, pero la pregunta más importante permanecía: ¿qué edad tenían? ¿Por qué fue tan difícil datar los fósiles del Homo naledi? La datación fue un desafío técnico enorme. Normalmente, los científicos fechan los fósiles datando las capas de roca que los rodean, como las cenizas volcánicas. Pero los huesos del Naledi no estaban en una capa geológica clara. Estaban en la superficie de un sedimento de arcilla, dentro de un sistema de cuevas de piedra caliza. No había cenizas volcánicas. Los métodos de datación estándar, como el argón-argón, no funcionarían. El equipo tuvo que recurrir a una combinación de métodos más nuevos y complicados, incluyendo la datación por uranio torio en el lecho de roca sobre los fósiles y la datación por resonancia de espín electrónico, ESR, en los propios dientes. Cuando la edad fue finalmente revelada en 2017, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuán antiguos eran los fósiles del Homo naledi? Los resultados de la datación fueron, sin exagerar, uno de los mayores impactos en la paleoantropología moderna. Los huesos tenían entre 236.000 y 335.000 años. Esto fue absolutamente asombroso. Debido a su anatomía primitiva, especialmente el cerebro pequeño y los hombros de escalador, la mayoría de los científicos habían asumido que el Naledi tendría 1 o 2 millones de años. Esperaban que fuera un contemporáneo del Homo habilis o del Australopithecus. En cambio, la datación los colocaba en un periodo de tiempo mucho más reciente. ¿Por qué esta datación joven es tan revolucionaria? ¿Quién más estaba vivo en África hace 300.000 años? Nosotros, o más precisamente, los primeros miembros de nuestra propia especie, el Homo sapiens arcaico.
El cráneo de Homo sapiens más antiguo conocido, de Jebel Irhoud, en Marruecos, tiene una fecha similar. Esto significa que el Homo naledi, este homínido de cerebro pequeño, cuerpo de mosaico y habilidades de escalada, estaba vivo al mismo tiempo que nuestros propios ancestros directos. No estaban separados por millones de años, estaban compartiendo el paisaje. La África de esa época no era el hogar de una sola especie humana, sino de múltiples especies, cada una un experimento diferente en la evolución. Esto resolvió la edad, pero dejó el mayor misterio. ¿Cómo llegaron los huesos de 15 individuos a una cámara casi inaccesible? ¿Fueron los Naledi arrastrados hasta allí por depredadores? Esta es a menudo la primera explicación para una acumulación de huesos en una cueva. Los leopardos, por ejemplo, son conocidos por arrastrar sus presas a cuevas para comérselas. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada rápidamente. Cuando los grandes carnívoros consumen un cuerpo, dejan marcas claras, marcas de dientes, punciones y mordiscos en los huesos. El equipo examinó los más de 1.500 huesos de Naledi y no encontró absolutamente ninguna evidencia de marcas de dientes de depredadores, ni una sola. Esto hacía muy improbable que un animal los hubiera llevado allí. Además de eso, ¿qué otra evidencia fósil faltaba? ¿Había huesos de otros animales mezclados con los del Naledi? No. Cuando los depredadores usan una cueva como guarida, o cuando los animales caen accidentalmente, se espera encontrar una mezcla caótica de muchas especies diferentes, antílopes, babuinos, hienas, etc. Pero la cámara de Naledi era diferente. Era un depósito de monotaxón, una palabra científica que significa que contenía casi una sola especie. Aparte de los 15 Homo naledi, los únicos otros huesos encontrados fueron unos pocos de roedores y un pájaro, que probablemente terminaron allí por separado. La abrumadora predominancia de Naledi y la ausencia de otras presas descartaron la hipótesis de los depredadores. Si no fueron depredadores, ¿quizás cayeron? ¿Fue la cámara de Naledi una trampa natural donde cayeron y no pudieron salir? Esta es otra explicación común para los fósiles en cuevas. Pero la geología del sistema, Rising Star, hizo que esto fuera altamente improbable. La cámara de Naledi no es un sumidero vertical abierto a la superficie. Para llegar a ella, un Naledi habría tenido que navegar deliberadamente 30 metros bajo tierra, arrastrarse por el Superman's Crawl, escalar el Dragon's Back y luego, de alguna manera, caer accidentalmente por el conducto de 12 metros. Es imposible que 15 individuos, uno tras otro, a lo largo del tiempo, cometieran el mismo error fatal y complejo. No fue una trampa. Y si no fue una caída, quizás el agua los llevó allí. ¿Podrían los cuerpos haber sido arrastrados a la cámara por un flujo de agua, como una inundación? El equipo de geólogos examinó esta posibilidad de cerca. La evidencia en los sedimentos y en los propios huesos no la respaldaba. Los huesos no mostraban signos de haber sido rodados, desgastados o dañados por agua corriente. Estaban depositados en sedimentos de arcilla muy finos, lo que sugiere una deposición lenta y en un ambiente de baja energía, no un evento catastrófico de inundación. Además, un flujo de agua habría arrastrado todo tipo de escombros, no solo huesos de Naledi. El agua no podía explicar la concentración específica de esta única especie. Si no fueron depredadores,
Ni una trampa, ni agua. ¿Qué queda? ¿Cuál fue la única explicación que le quedó a Lee Berger? Después de eliminar sistemáticamente todas las explicaciones naturales, depredadores, caídas, agua, al equipo de Berger solo le quedó una conclusión, por muy radical que pareciera. Propusieron que los cuerpos estaban allí intencionalmente. Plantearon la hipótesis de que el Homo naledi estaba deliberadamente llevando a sus muertos a través de este sistema de cuevas increíblemente peligroso, oscuro y estrecho, para depositarlos en esa cámara específica. No era un basurero, era un lugar de disposición intencional. En esencia, estaban proponiendo que el Homo naledi practicaba una forma de entierro o rito mortuorio. ¿Por qué esta idea fue recibida con tanto escepticismo? ¿Cuál fue la mayor crítica a la hipótesis del entierro? El cerebro del Homo naledi. La idea de que una criatura con un cerebro del tamaño de una naranja pudiera realizar un comportamiento tan complejo fue, para muchos científicos, difícil de aceptar. El comportamiento mortuorio, como el entierro, se considera un ritual simbólico. Implica una cognición avanzada. Requiere una conciencia de la mortalidad, quizás alguna forma de duelo y un pensamiento simbólico, la idea de que los muertos deben ser tratados de una manera especial. Se creía que este tipo de comportamiento era exclusivo de especies de cerebro grande, como los neandertales, que también tenían cerebros grandes, y nosotros. ¿Qué implica el entierro sobre la mente del Naledi? ¿Qué significa realmente el acto de enterrar a los muertos? Significa que los vivos tienen una relación compleja con los fallecidos. Es un comportamiento profundamente humano. Implica que el grupo social veía la necesidad de retirar el cuerpo de su espacio vital. Esto podría ser por razones prácticas como la sanidad, para evitar la descomposición y los depredadores, o podría ser por razones emocionales o rituales, un sentido de respeto, dolor o incluso miedo al muerto. Sea cual sea la motivación, el acto de llevar un cuerpo a un lugar especial, un lugar tan difícil de alcanzar, sugiere pensamiento abstracto y una estructura social compleja. Pero, ¿cómo lo hicieron físicamente? Había un problema logístico crucial. ¿Cuál es el mayor desafío logístico de entrar en la cámara de Naledi? Es el hecho de que está en la zona de oscuridad total de la cueva. No hay absolutamente ninguna luz natural que llegue a 30 metros bajo tierra, después de navegar por el Superman's Crawl y el Dragon's Back. Es una oscuridad completa y absoluta. Para que el Homo naledi entrara allí, y mucho menos mientras transportaba el cuerpo de un miembro del grupo fallecido, necesitaría una cosa esencial. No se puede navegar por un terreno tan traicionero solo con el tacto. ¿Cómo se navega en la oscuridad absoluta? ¿Cómo podía ver el Homo naledi dentro de la cueva? La hipótesis del entierro intencional requería automáticamente otra hipótesis, quizás aún más radical. Para navegar por esos pasajes peligrosos y pasar tiempo en la cámara de Naledi, el Homo naledi habría necesitado una fuente de luz artificial. Habría necesitado controlar el fuego. Piense en la logística. No se trataba solo de saber que el fuego existía. Implicaba la habilidad de crear fuego o de capturarlo y transportarlo, quizás como antorchas hechas de ramas. Luego, tendrían que gestionar ese fuego en un entorno subterráneo cerrado, donde el humo y el oxígeno limitado
serían problemas graves. ¿Era la hipótesis del fuego pura especulación? ¿O había evidencias? ¿Encontraron los científicos evidencia de fuego en la cámara Dinaledi? Durante años, esto fue el eslabón perdido de la hipótesis. Pero en 2022 y 2023, Lee Berger anunció exactamente eso. El equipo informó haber encontrado evidencia de fogatas controladas o hogares dentro del sistema de cuevas. Informaron sobre áreas de sedimento quemado y enrojecido por el calor en el suelo de la cámara. También encontraron fragmentos de huesos de animales, posiblemente comida traída, que parecían estar quemados no por un incendio forestal, sino por una fogata pequeña y controlada. Estas supuestas fogatas estaban ubicadas en lugares estratégicos, exactamente donde se necesitaría luz para iluminar la cámara. Además de los hogares, ¿qué otra evidencia de fuego se encontró? ¿Qué revelaron las paredes y el techo de la cueva? El equipo también informó haber encontrado depósitos de hollín en las paredes y techos de las cuevas. El análisis de estos depósitos oscuros mostró que eran consistentes con el hollín producido por la quema de madera, como en una antorcha. Aún más convincente, informaron sobre marcas de quemaduras en los techos bajos de los pasajes que conducen a la cámara. Imagine a un Naledi caminando, sosteniendo una antorcha en alto. En un pasaje bajo, la llama rozaría el techo, dejando una marca. Los científicos afirman haber encontrado exactamente estas marcas, sugiriendo tráfico repetido con fuentes de luz encendidas. ¿Qué significa? Para un homínido de cerebro pequeño controlar el fuego. ¿Por qué el control del fuego es un hito tan importante? Porque el fuego no es simple. El control del fuego requiere una cognición de alto nivel. Primero, requiere planificación. Necesitas saber que necesitarás luz antes de entrar a la cueva. Segundo, requiere gestión de recursos. Debes recolectar combustible, madera seca, y saber cómo mantener la llama encendida. Tercero, requiere cognición social. Probablemente era una actividad grupal que requería cooperación para transportar combustible y cuerpos. Finalmente, requiere una comprensión de causa y efecto. ¿Cómo gestionar el humo tóxico en un espacio cerrado para no asfixiarse? Es un comportamiento cognitivo increíblemente avanzado para una criatura con un cerebro del tamaño de una naranja. ¿Eran el fuego y los entierros las únicas sorpresas? ¿Fue la cámara Dinaledi la única cámara con fósiles? No. A medida que continuaba la exploración del vasto sistema Rising Star, el equipo descubrió otra cámara. Esta cámara, llamada Lesedi, que significa cámara de la luz en Soto, era igualmente difícil de alcanzar. Requiere navegar por un conjunto diferente de pasajes estrechos y peligrosos. Y dentro de la cámara Lesedi encontraron más Homo naledi. La cámara contenía los restos de al menos 3 individuos más, un adulto y 2 niños. El hallazgo más importante fue un cráneo de adulto notablemente completo, que proporcionó aún más información sobre la especie. ¿Quién era el individuo más famoso encontrado en la cámara Lesedi? ¿Qué tenía de especial el esqueleto de la cámara Lesedi? El esqueleto más significativo encontrado en Lesedi fue apodado Neo, que significa regalo en el idioma Soto, y fue un regalo para la ciencia. Neo es uno de los esqueletos de homínidos más completos jamás encontrados. Tiene un cráneo casi perfecto, así como gran parte del resto del cuerpo.
Este esqueleto individual proporcionó a los científicos una visión sin precedentes de la anatomía completa del Naledi. Confirmó todo lo que habían visto en Dinaledi, la extraña mezcla de un cuerpo superior primitivo adaptado para escalar y un cuerpo inferior moderno adaptado para caminar erguido. El hallazgo de Neo reforzó o debilitó la hipótesis del entierro. El descubrimiento de Neo apoyó la idea del entierro. La apoyó fuertemente. El contexto de la cámara Lesedi era casi idéntico al de Dinaledi. Estaba en la zona de oscuridad total. Era extremadamente difícil de alcanzar. No mostraba signos de depredadores. No mostraba signos de flujo de agua. Y, una vez más, contenía solo restos de Naledi. Encontrar un segundo lugar de depósito, separado e igualmente inaccesible, sugiere que el evento de Dinaledi no fue un incidente aislado y extraño. Sugiere un patrón de comportamiento. Sugiere que el Homo naledi usaba repetida y deliberadamente las partes profundas y oscuras del sistema de cuevas como lugar para depositar a sus muertos. Pero el equipo de Berger encontró algo aún más impactante cerca de los lugares de entierro. ¿Qué más se encontró en las paredes de la cueva? Esto, quizás, es el anuncio más controvertido de todos. En 2023, Lee Berger anunció que el equipo había encontrado grabados intencionales en las paredes de dolomita del sistema de cuevas. Estos no eran dibujos hechos con carbón, sino marcas profundas talladas en la dura roca de la cueva. Es importante destacar que estos grabados se encontraron en las paredes de los pasajes y cámaras que conducían directamente a los lugares de depósito de los cuerpos. La implicación era que los mismos individuos que depositaban los cuerpos también estaban creando símbolos en las paredes. ¿Cómo eran estos grabados? ¿Qué formas grabó el Homo naledi en las paredes? Los grabados no eran representaciones de animales, como vemos en las famosas cuevas de Homo sapiens en Francia. Eran patrones geométricos abstractos. Los patrones más comunes eran líneas entrecruzadas, que se asemejan mucho al símbolo moderno de hashtag o almohadilla, la Jo. También había formas triangulares y otras líneas deliberadas. El equipo argumenta que estas no son marcas accidentales, como rasguños de antorchas o garras de animales. Son patrones deliberados, repetidos y que requirieron un esfuerzo significativo para ser tallados en la dura roca de la cueva. Esto sugiere la creación de símbolos. ¿Por qué la existencia de grabados es tan importante? ¿Qué significa crear arte o símbolos? Significa pensamiento abstracto. Hacer una marca deliberada que representa algo, incluso si solo representa el patrón mismo, es la base del arte, el simbolismo y, eventualmente, la escritura. Es un comportamiento que, hasta hace muy poco, se consideraba exclusivo del Homo sapiens y más recientemente de los neandertales. Encontrar esta evidencia en asociación con un homínido de cerebro pequeño de 300.000 años de antigüedad es revolucionario. Sugiere que la capacidad para el simbolismo, la base de la cultura, podría ser mucho más antigua y no está relacionada con el tamaño del cerebro. ¿Cuál es la crítica a este descubrimiento de los grabados? ¿Cómo saben los científicos que fue el Homo naledi quien hizo los grabados? Esta es la principal crítica y el mayor desafío para el equipo de Berger. Es extremadamente difícil datar los grabados en la roca.
No se puede datar la roca en sí. Los críticos argumentan que, si bien los grabados son claramente artificiales, no hay forma de saber cuándo se hicieron. Podrían haber sido hechos mucho más tarde. Quizás miembros del Homo sapiens, explorando la misma cueva 50.000 años después, hicieron las marcas. El equipo de Berger responde que la ubicación de las marcas en paredes directamente asociadas con los depósitos de Naledi sugiere una fuerte conexión. Pero la datación directa sigue siendo un problema. Entonces, ¿qué comía el Homo naledi? ¿Qué nos dicen los dientes del Homo naledi sobre su dieta? Los dientes son una ventana fantástica a la vida de un animal. El análisis del microdesgaste, pequeños rasguños y hoyos en el esmalte, y del tártaro, placa dental calcificada, puede revelar lo que comían. Los dientes pequeños del naledi y sus patrones de desgaste sugieren una dieta mixta. No eran cazadores especializados de caza mayor. Es probable que comieran muchos alimentos resistentes o arenosos. Esto podría incluir tubérculos, raíces y vegetales subterráneos que tenían que desenterrar, nueces y quizás algo de carroña o caza menor. Era una dieta de recolectores generalistas. ¿Cazaban o eran cazados? ¿Cuál era el lugar del naledi en la cadena alimentaria? Con una altura de solo 1,50 metros y un peso de 45 kilos, el Homo naledi probablemente no estaba en la cima de la cadena alimentaria. Vivían en un paisaje africano lleno de grandes depredadores, como leones, hienas y leopardos. Es muy probable que fueran tanto cazadores de pequeñas presas como presas ellos mismos. Aquí es donde su anatomía en mosaico cobra sentido. Su habilidad para caminar largas distancias les permitiría buscar comida en el suelo, pero sus hombros y dedos curvos para escalar habrían sido una adaptación crucial para escapar del peligro, quizás durmiendo en los árboles o en las repisas de los acantilados por seguridad. ¿Cómo era su estructura social? ¿Vivía el Homo naledi solo o en grupos? La evidencia de la cámara de Naledi responde a esto con bastante claridad. El depósito de 15 individuos en un solo lugar, que abarca todas las edades, bebés, jóvenes, adultos y ancianos, sugiere fuertemente que el Homo naledi vivía en grupos sociales. Los primates, en general, son seres sociales, y los homínidos no son una excepción. Además, la evidencia de la reorganización de su cerebro, con un lóbulo frontal más complejo, también respalda la idea de que tenían la capacidad neuronal para una cognición social avanzada. Vivir en grupo habría sido esencial para la supervivencia, la recolección de alimentos y la defensa. ¿Cómo encaja el comportamiento de entierro en la vida social? ¿Qué nos dice el entierro sobre sus lazos sociales? Nos dice que sus lazos sociales podrían haber sido increíblemente fuertes. Piense en el esfuerzo, el acto de llevar el cuerpo de un miembro del grupo a través del Superman's Crawl, subir el Dragon's Back y descender por el conducto, todo en la oscuridad usando fuego, implica un enorme gasto de energía y un riesgo personal significativo. No haces eso por un individuo que no te importa. Sugiere un profundo sentido de obligación, un vínculo grupal que se extendía más allá de la vida. Es un comportamiento que implica una fuerte cohesión social y, potencialmente, una comprensión de la pérdida. ¿Cómo aprendieron este comportamiento? Era el entierro en la cueva instintivo o aprendido.
Comportamientos tan complejos y específicos como este, navegación, uso del fuego, ubicación específica, no son instintivos. No naces sabiendo cómo hacer esto. Tiene que ser enseñado. Tiene que ser transmitido de una generación a la siguiente. Esto sugiere que el Homo naledi tenía una cultura. Cultura es simplemente la transmisión de conocimientos y comportamientos a través del aprendizaje social. La repetición del comportamiento en la cámara di Naledi y la cámara Lesedi a lo largo del tiempo implica que este era un ritual aprendido y establecido, una verdadera tradición cultural en una especie de cerebro pequeño. ¿Y las herramientas? ¿Usaban herramientas? ¿Dónde están las herramientas de piedra del Homo naledi? Este es uno de los mayores enigmas de la historia del naledi. Sus manos, con el pulgar robusto y la capacidad de pinza de precisión, estaban perfectamente adaptadas para fabricar y usar herramientas de piedra. Sin embargo, en la expedición inicial a la cámara de Naledi no se encontró ni una sola herramienta de piedra mezclada con los 1550 huesos. Lo mismo ocurrió en la cámara Lesedi. Esta ausencia es desconcertante. Si estaban realizando todas estas tareas complejas, ¿por qué no hay herramientas asociadas con los cuerpos? ¿Qué podría significar esto? ¿Por qué no llevar herramientas a un lugar de entierro? Esta es solo una especulación, basada en la ausencia de evidencia, pero es una idea intrigante. Una posibilidad es que el Naledi viera estas cámaras profundas como lugares santuarios o rituales. Quizás separaban el mundo de los muertos del mundo cotidiano de los vivos. Podrían haber usado herramientas extensamente en su vida diaria en la superficie, para buscar comida, procesar alimentos, etc. Pero al entrar en el reino de los muertos, dejaban esos objetos mundanos atrás. Quizás solo entraban con lo esencial, el cuerpo y el fuego, para iluminar el camino. ¿Y si usaron herramientas que no sobrevivieron? ¿Podrían haber usado herramientas hechas de madera o hueso? Es muy probable. Dada la anatomía de su mano, es casi seguro que usaban herramientas de algún tipo. Es posible que su tecnología principal no estuviera basada en la piedra, sino en materiales orgánicos. Piense en palos para cavar raíces, lanzas de madera afiladas para cazar o defenderse, o contenedores hechos de corteza o piel. Estos materiales se pudren y desaparecen del registro arqueológico muy rápidamente, a diferencia de la piedra, que es casi indestructible. Por lo tanto, es posible que fueran tecnológicamente adeptos, pero que su conjunto de herramientas fuera simplemente invisible para nosotros hoy. ¿Hay alguna evidencia de herramienta de piedra asociada con el Naledi? ¿Se han encontrado herramientas de piedra en alguna parte del sistema Rising Star? Sí, se han encontrado herramientas de piedra, principalmente de la Edad de Piedra Media, en otras partes del sistema de cuevas, más cerca de la superficie. El problema es la asociación. La datación de 300.000 años coincide perfectamente con la tecnología de la Edad de Piedra Media. Pero, ¿quién las hizo? Como sabemos, los Homo sapiens arcaicos, que definitivamente fabricaban estas herramientas, estaban en el paisaje al mismo tiempo. Sin encontrar una herramienta en la mano de un esqueleto de Naledi, o en un contexto sellado solo con Naledi, es imposible saber si ellos las fabricaron o si fueron sus vecinos Homo sapiens. Resumamos la vida diaria del Naledi. ¿Dónde dormían?
¿Vivía el Homo naledi en las cuevas donde enterraba a sus muertos? Es extremadamente improbable. Las cámaras Dinaledi y Lesedi son demasiado peligrosas, demasiado difíciles de acceder y demasiado especializadas para haber sido hogares. No hay evidencia de vida diaria allí. Es mucho más probable que el Naledi viviera en la superficie, en los valles y colinas de la cuna de la humanidad. O podrían haber usado entradas de cuevas más accesibles como refugio temporal. Dada su habilidad para escalar, también es muy posible que durmieran en los árboles o en repisas de acantilados. Una estrategia inteligente para mantenerse a salvo de los depredadores nocturnos. Las cuevas profundas estaban reservadas para los muertos. ¿Cómo se comunicaban? ¿Podía hablar el Homo naledi? Esta es una de las preguntas más difíciles de responder. El lenguaje no se fosiliza. Sin embargo, tenemos dos pistas tentadoras. Primero, el endocast cerebral. Como se mencionó, el cerebro del naledi, aunque pequeño, tenía una estructura en el lóbulo frontal, la región de Broca, que en los humanos está asociada con el habla. Segundo, los huesos del oído. El equipo pudo reconstruir los diminutos huesos del oído interno del naledi. Su forma sugiere que oían en la misma frecuencia que los humanos modernos, una frecuencia que está optimizada para escuchar los sonidos del habla. Esto no es una prueba, pero es muy sugerente. ¿Cómo era la infancia del naledi? ¿Cómo crecía el Homo naledi? La presencia de restos de bebés, niños y adolescentes en la cámara Dinaledi nos da una visión de su ciclo de vida. La mezcla de edades representa una población natural. El análisis de las tasas de crecimiento en los dientes de los jóvenes Naledi sugiere que tenían un patrón de desarrollo más lento, más parecido al de los humanos modernos que al de los chimpancés. Los chimpancés crecen muy rápido. Un desarrollo más lento implica un periodo más largo de infancia y dependencia de los padres. Este periodo prolongado de infancia es crucial para el aprendizaje social y la transmisión de la cultura, como aprender a navegar cuevas oscuras. ¿Por qué es importante encontrar niños en el lugar de entierro? ¿Qué nos dice el entierro de niños? Nos dice mucho sobre el vínculo social y el valor del individuo. En la colección de Dinaledi había restos de al menos 3 infantes o niños pequeños. Piense en el esfuerzo necesario para llevar el cuerpo muy pequeño de un bebé a esa cámara. Sugiere un profundo vínculo emocional. Muestra que el ritual de entierro no estaba reservado solo para adultos importantes, sino que se extendía a todos los miembros del grupo, independientemente de su edad o contribución. Este tratamiento de los más jóvenes es un indicador poderoso de compasión y reconocimiento social dentro del grupo. Pero el equipo de Berger encontró algo aún más enfocado en un niño, que se encontró en otra parte del sistema de cuevas, relacionado con un niño, en una parte diferente y aislada del sistema de cuevas. El equipo encontró lo que describen como un entierro deliberado e individual. Los restos eran de un niño naledi. El cuerpo no estaba en una cámara grande, sino que parecía haber sido colocado cuidadosamente en una grieta estrecha y apartada. El cráneo del niño estaba colocado en una pequeña plataforma de piedra. El pasaje era tan estrecho que es posible que solo otros niños o un adulto muy pequeño pudieran haber accedido a él para colocar el cuerpo allí. Había algo cerca de la cabeza de
¿Este niño? ¿Había algún objeto con este niño? Sí, y este hallazgo podría ser uno de los más importantes. El equipo informó haber encontrado una única herramienta de piedra, un artefacto, justo al lado del cráneo del niño. Si esta asociación es correcta, es la primera y única instancia de una herramienta de piedra encontrada en asociación directa con restos de Naledi. Más que eso, la colocación deliberada de un objeto, una herramienta, con un cuerpo fallecido, se conoce como un ajuar funerario. Este es un comportamiento simbólico increíblemente avanzado que sugiere una creencia sobre la muerte o una ofrenda para el individuo fallecido. ¿Cómo se compara esto con los neandertales? ¿Era el comportamiento del Naledi más complejo que el de los neandertales? Es una pregunta fascinante. Los neandertales son nuestros parientes más cercanos conocidos y tenían cerebros que en realidad eran más grandes que los nuestros. Ahora sabemos, después de mucho debate, que los neandertales también enterraban a sus muertos, controlaban el fuego y hacían arte, como grabados en cuevas. Lo sorprendente es que el Homo naledi parece estar haciendo exactamente las mismas cosas: entierro, fuego y arte. La diferencia es que el Naledi lo hacía con un cerebro que era un tercio del tamaño del de un neandertal. ¿Qué nos dice esto sobre el cerebro? ¿Nos obliga el Homo naledi a repensar la evolución del cerebro? Absolutamente. Sugiere que hemos estado demasiado centrados en el tamaño. El naledi es un poderoso argumento de que la estructura y la organización del cerebro, como están conectadas las neuronas, pueden ser mucho más importantes que el tamaño bruto. Es posible que el Naledi tuviera un cerebro pequeño, pero increíblemente eficiente. Podría haber tenido conexiones neuronales complejas en sus lóbulos frontales que le permitieran el pensamiento abstracto, la planificación y el comportamiento social que antes creíamos que requerían un motor mucho más grande. El tamaño podría no serlo. Todo. ¿Cómo se extinguió el Homo naledi? ¿Qué le pasó al Homo naledi? Desaparecen del registro fósil. La datación más reciente de los huesos de Rising Star es de alrededor de 236.000 años. Después de eso, el rastro se enfría. Es significativo que este periodo de tiempo, hace unos 200.000 a 300.000 años, es precisamente la época en que el Homo sapiens arcaico, con cerebros mucho más grandes y tecnología de la edad de piedra media, se estaba expandiendo por toda África. El Naledi no se extinguió en el vacío. Se extinguieron justo cuando nuestra propia especie comenzaba a dominar el paisaje. ¿Fueron reemplazados por nosotros? ¿Interactuaron el Homo naledi y el Homo sapiens? Vivieron en el mismo paisaje, Sudáfrica, al mismo tiempo durante miles, si no decenas de miles, de años. Es casi seguro que se encontraron. Piense en eso. Dos especies humanas diferentes, una de cerebro grande y otra de cerebro pequeño, encontrándose en un valle. Es muy posible que compitieran por los mismos recursos, las mismas raíces, las mismas vallas, las mismas cuevas para refugiarse. En tal escenario, es posible que el Homo sapiens, quizás siendo más adaptable o tecnológicamente más avanzado, superara al Naledi en la competencia por los recursos, llevando lentamente a la extinción de este último. ¿Pudo haber mestizaje? ¿Se cruzó el Homo naledi con el Homo sapiens? Esta es una pregunta clave que aún no tiene respuesta.
Sabemos que el Homo sapiens se cruzó con los neandertales y los denisovanos, porque podemos ver su ADN en las poblaciones humanas modernas. Para saber si nos cruzamos con el Naledi, necesitaríamos extraer ADN antiguo de los fósiles. Desafortunadamente, el clima cálido de Sudáfrica es terrible para la preservación del ADN. A diferencia de los huesos congelados de Siberia, los fósiles de Rising Star están calientes y húmedos. Hasta la fecha, no ha sido posible extraer ADN de Naledi. Sin eso, no podemos saber si contribuyeron a nuestro acervo genético. ¿Qué le hace la existencia del Naledi al árbol genealógico humano? ¿Encaja el Naledi perfectamente en nuestro árbol genealógico? No, lo hace mucho más complicado y enmarañado. Durante mucho tiempo nos gustó la idea de una línea recta. Australopithecus se convirtió en Homo habilis, que se convirtió en Homo erectus, que se convirtió en nosotros. El Naledi destruye esa línea. No es nuestro ancestro directo. Parece ser un sobreviviente, el último miembro de una rama mucho más antigua del árbol genealógico humano, una rama que se remonta quizás a 2 millones de años. Es como si un bisabuelo perdido en el tiempo hubiera sobrevivido hasta la era moderna, viviendo junto a sus descendientes lejanos. La evolución humana no fue una línea, fue un arbusto denso y caótico. Volvamos a la vida en la oscuridad. ¿Cuán aterrador era? ¿Cuál era el impacto psicológico de entrar en esa cueva? Piense en lo que se necesitaría. Los humanos y otros primates tienen un miedo instintivo a los espacios cerrados y oscuros. Tendríamos que superar la claustrofobia. Tendríamos que manejar la desorientación total que proviene de la oscuridad absoluta, donde el oído y el tacto se vuelven los sentidos principales. Además, si llevaban fuego, tendrían que gestionar el humo. En un sistema de cuevas cerrado, el humo llenaría rápidamente el aire, dificultando la respiración y quemando los ojos. Para hacer esto repetidamente, el Naledi necesitaría un increíble control emocional y un sentido del propósito que superara el miedo y el malestar. ¿Por qué arriesgar tanto por un cuerpo muerto? ¿Por qué sentía el Naledi que necesitaba hacer esto? La repetición del comportamiento es la clave. El hecho de que se encuentre en la cámara di Naledi, la cámara Lesedi y en el entierro del niño, sugiere que esto no fue una elección aleatoria. Sugiere un imperativo ritualístico o cultural. Algo en su estructura social o sistema de creencias les decía que este era el procedimiento correcto para los muertos. Quizás creían que los muertos necesitaban ser colocados en un lugar especial, lejos de los vivos. O tal vez era una forma de proteger a los vivos, ya sea sanitaria o espiritualmente, asegurando que el cuerpo fuera contenido en un lugar profundo bajo tierra. ¿Cómo reaccionó la comunidad científica a todas estas afirmaciones? ¿Están todos los científicos de acuerdo con Lee Berger? Absolutamente no. Las afirmaciones de Berger, entierro intencional, control del fuego y arte simbólico, son algunas de las más controvertidas en Minute for Arts, la ciencia moderna. Muchos otros paleoantropólogos exigen estándares de evidencia mucho más altos. La ciencia se basa en el escepticismo y la verificación. Los críticos argumentan que las supuestas fogatas, el hollín y los grabados necesitan una datación mucho más robusta e independiente. Quieren ver estos hallazgos publicados en revistas de alto impacto,
revisadas por pares, donde cada pieza de evidencia pueda ser examinada minuciosamente. ¿Cuál es el principal contraargumento para los entierros? Si no fue un entierro, ¿cuál es la alternativa más fuerte? Aunque las explicaciones naturales, como los depredadores y las caídas, han sido descartadas en su mayoría, algunos geólogos se aferran a la idea de que la geología de la cueva aún no se comprende del todo. Argumentan que quizás procesos naturales muy lentos, raros y complejos, como flujos de lodo ocasionales, o el colapso y la reapertura de pasajes a lo largo de milenios, podrían haber concentrado los huesos de una manera que imita la deposición intencional. Es una defensa de que procesos naturales desconocidos son más probables que comportamiento de cerebro pequeño sin precedentes. ¿Y los grabados? ¿Cuál es el contraargumento? ¿Podrían los grabados ser naturales? La mayoría de los críticos están de acuerdo en que los patrones de hashtag son demasiado deliberados y estructurados para ser naturales, como arañazos de animales. La crítica más fuerte es y sigue siendo la datación. El equipo de Berger tiene la carga de la prueba. Deben demostrar de manera concluyente que fue el Naledi quien hizo las marcas. Los críticos sostienen que la explicación más simple, un principio científico llamado la navaja de Occam, es que un Homo sapiens de cerebro grande entró en la cueva 100.000 años después y las hizo, ya que sabemos que nuestra especie hacía exactamente ese tipo de cosas. ¿Y el fuego? ¿Son el hollín y los hogares 100% del Naledi? Los críticos del fuego señalan que el hollín en las cuevas puede ser complicado. Podría ser de incendios forestales en la superficie, con el humo siendo arrastrado al sistema de cuevas por corrientes de aire durante miles de años. O, de nuevo, podría ser de visitantes Homo sapiens mucho más tardíos que usaron fuego. El equipo de Berger responde que la ubicación de los supuestos hogares en lugares estratégicos para iluminación, no al azar, y las marcas de antorchas en los techos bajos refutan esto, pero la comunidad científica está esperando una datación directa y sólida del propio Hollín. ¿Dónde se encuentra el debate ahora? ¿Qué acepta la ciencia sobre el Naledi? Es importante separar lo que se acepta de lo que se debate. La existencia del Homo naledi como una nueva especie es universalmente aceptada. Su extraña anatomía en mosaico, primitiva y moderna, también es aceptada. La edad sorprendentemente joven, hace 300.000 años, y su coexistencia con el Homo sapiens arcaico también son hechos científicos ampliamente aceptados. Estas cosas por sí solas ya son revolucionarias. Es el comportamiento, el entierro, el fuego y el arte lo que sigue siendo objeto de un intenso y saludable debate científico. Enfoquémonos en lo que sabemos sobre su vida. ¿Cómo evitaban a los depredadores? ¿Cómo se defendía un Naledi pequeño? Su principal defensa habría sido su estructura social y su anatomía. Vivir en un grupo social ofrece una protección significativa. Hay más ojos y oídos para vigilar el peligro, y un grupo puede cooperar para ahuyentar a un depredador solitario. Pero su mejor carta de triunfo probablemente era su habilidad para escalar. A diferencia de un Homo sapiens o un neandertal, que estaban mucho más atados al suelo, el Naledi podía escapar verticalmente. Al primer signo de peligro de una hiena o un león, el grupo podría haber trepado rápidamente a los árboles o acantilados cercanos.
poniéndose fuera de alcance. ¿Se enfermaban? ¿Qué nos dicen los huesos sobre la salud del Naledi? Los huesos guardan un registro de la vida de un individuo. Los esqueletos de Naledi muestran signos de una vida dura. Algunos especímenes adultos muestran evidencia de artritis en las articulaciones, una dolencia común de una vida físicamente exigente. Un individuo mayor muestra un desgaste dental severo, con los dientes desgastados hasta las encías, lo que debe haber sido doloroso. Han encontrado lesiones, como fracturas curadas. Vivían vidas lo suficientemente largas como para que sus cuerpos acumularan el desgaste y las lesiones típicas de la supervivencia en un entorno salvaje. ¿Cómo trataban a sus heridos? Sugiere el entierro que cuidaban a los enfermos. Esto es especulativo, pero es una inferencia lógica. El comportamiento mortuorio, el acto de invertir tanta energía y riesgo en un individuo que ya está muerto, sugiere un fuerte altruismo grupal. Si un grupo está dispuesto a hacer tanto por sus muertos, es muy probable que también invirtieran energía en sus vivos, cuidar a los miembros enfermos o heridos del grupo, llevarles comida, protegerlos. Es un comportamiento social complejo. El Naledi parece haber tenido la capacidad emocional y social para tal compasión. ¿Qué aspecto tenía el Naledi? ¿Cómo era el rostro del Homo Naledi? Gracias a los cráneos notablemente completos encontrados, como Neo, y otro cráneo de niño apodado Leti, los paleoartistas han podido crear reconstrucciones forenses detalladas. Los rostros que emergen son una mezcla perfecta de lo antiguo y lo nuevo. La parte superior de la cara es primitiva. La frente es inclinada y la caja craneana es pequeña y con forma de globo. Pero la parte inferior de la cara es más grácil o moderna. La mandíbula es menos robusta y los dientes son pequeños, similares a los humanos. No se verían como nosotros, pero tampoco se verían como chimpancés. Serían algo completamente único. ¿Qué nos enseña el Naledi sobre África? ¿Cambia el Naledi nuestra visión de la antigua África? Cambia drásticamente la imagen. Durante mucho tiempo, la narrativa fue que África vio una sucesión de especies, una reemplazando a la otra. El Naledi prueba que la África de hace 300.000 años era un lugar mucho más diverso y complejo. No era un lugar donde una sola especie, nosotros, evolucionó en aislamiento. Era un laboratorio de homínidos. Había diferentes experimentos de ser humano ocurriendo al mismo tiempo. El Homo sapiens de cerebro grande, el Homo naledi de cerebro pequeño y, en otras partes del mundo, los neandertales y los denisovanos. ¿Qué significa el Naledi para la definición de humano? ¿Era humano el Homo naledi? La respuesta taxonómica es sí. Pertenecen al género Homo, que es la palabra latina para humano. Pero la respuesta filosófica es más profunda. El Naledi nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué define la humanidad? ¿Es simplemente el tamaño de nuestro cerebro? ¿O son nuestras acciones? Si la humanidad se define por la compasión, por el cuidado de nuestros muertos, por la capacidad de usar el fuego para conquistar la oscuridad, o por el impulso de crear símbolos, entonces el Homo naledi puede haber sido muy humano de hecho, desafiando nuestra propia arrogancia como especie. Si el Naledi hacía todo eso, ¿qué nos hace especiales? ¿Qué tenía el Homo sapiens que el Naledi no tenía?
Esta es la pregunta del millón. Si el Naledi era tan complejo conductualmente, ¿por qué estamos nosotros aquí y ellos no? La respuesta puede estar en la adaptación y la escala. Aunque el Naledi pudo haber sido complejo, quizás estaba altamente especializado para su entorno particular en la cuna de la humanidad. El Homo sapiens, por otro lado, demostró ser el generalista supremo. Nuestra especie, con su combinación única de cerebro grande y adaptabilidad, fue capaz de extenderse por todos los continentes, superar o absorber a todas las demás formas de humanos y eventualmente dominar ecológicamente el planeta. ¿Qué nos enseña el Naledi sobre las cuevas? Veía el Naledi las cuevas como el Sapiens. Lascaux, Chauvet. Parece haber un patrón humano profundo que se repite a través del tiempo. Los Homo sapiens entraron en cuevas profundas y oscuras en Europa para pintar imágenes asombrosas de animales. El Homo naledi, cientos de miles de años antes, parece haber entrado en cuevas profundas y oscuras en África para depositar a sus muertos y grabar símbolos. En ambos casos, el mundo subterráneo, oscuro, silencioso, peligroso, separado del mundo de la luz solar, parece haber sido visto como un lugar de misterio y significado. El Naledi podría haber sido la primera especie en transformar una cueva de un simple refugio en un lugar de significado ritual. Volvamos a la expedición. ¿Cómo trabajaron? ¿Cómo excavaron las astronautas subterráneas con tanto cuidado? La excavación en sí fue una hazaña tecnológica y humana. El espacio era tan pequeño que solo una o dos personas podían trabajar a la vez. El equipo en la cámara llevaba cámaras en la cabeza, transmitiendo video en vivo a Lee Berger, que estaba en un puesto de comando en la superficie a 30 metros de distancia. Se comunicaban constantemente por radio. No podían simplemente recoger los huesos. Cada hueso era meticulosamente mapeado en 3D, fotografiado y catalogado en su lugar antes de que se le permitiera tocarlo. Esto aseguraba que el contexto científico de cada fósil se preservara perfectamente. ¿Cómo sacaron los huesos de allí? ¿Cómo subieron los huesos por la grieta de 18 centímetros? Una vez que un fósil era aprobado para su extracción, era envuelto cuidadosamente en espuma protectora y plástico de burbujas. Luego, se colocaba en un pequeño recipiente de plástico. Estos recipientes eran pasados de mano en mano por el equipo, a través de los pasajes más estrechos. Para los ascensos verticales como el conducto y el Dragon's Back, usaban sistemas de cuerdas y poleas, izando cuidadosamente los preciosos fósiles hacia la superficie. Era un proceso increíblemente lento y delicado, realizado en condiciones de hacinamiento, barro y oscuridad, que requería una paciencia y un cuidado inmensos. ¿Fue rápido el trabajo? ¿Cuánto tiempo duró la expedición inicial? Sorprendentemente, la primera excavación en la cámara de Naledi se completó en solo 21 días. Fue un maratón, no un sprint. El equipo trabajó en turnos agotadores, arriesgando su seguridad en la cueva todos los días. En esas 3 semanas, lograron recuperar la asombrosa cantidad de 1.550 especímenes fósiles. Fue una de las excavaciones de homínidos más rápidas, peligrosas y productivas de la historia. El resultado de ese esfuerzo de 21 días proporcionó material suficiente para que los científicos estudiaran durante la próxima década y cambió fundamentalmente nuestro árbol genealógico.
¿Está completa la historia del Naledi? ¿Ya sabemos todo sobre el Homo naledi? Ni siquiera cerca. Lo que es asombroso es que el equipo de Berger apenas ha arañado la superficie. En la cámara de Naledi, la excavación se centró en un área pequeña. El equipo cree que los sedimentos en el suelo de la cámara son profundos y están llenos de huesos. Lee Berger estima que miles, quizás decenas de miles, de huesos de Naledi aún permanecen en el suelo de esa cámara, esperando ser recuperados. Y eso es solo una cámara en un sistema de cuevas masivo que apenas ha sido explorado. La historia del Homo naledi apenas está comenzando. ¿Qué nos enseña el Naledi sobre la exploración? ¿Qué representa el descubrimiento del Naledi para la ciencia? En nuestra era de alta tecnología, de satélites, drones y análisis genético, el descubrimiento del Homo naledi es un poderoso recordatorio de la importancia de la exploración física. Esta, una de las mayores colecciones de fósiles humanos jamás encontradas, no fue descubierta por un satélite, fue descubierta por dos exploradores de cuevas que decidieron mirar en una grieta un poco más profunda, que empujaron los límites de lo conocido. Nos muestra que los secretos de nuestro pasado aún están ahí fuera, en la oscuridad, bajo nuestros pies, esperando ser encontrados por aquellos lo suficientemente curiosos y valientes para buscarlos. ¿Cuál es el legado de la anatomía en mosaico del Naledi? ¿Qué nos dice el cuerpo del Naledi sobre la evolución? El Naledi es una lección perfecta sobre cómo funciona realmente la evolución. No es un proceso lineal que busca la perfección. No descarta rasgos antiguos tan pronto como desarrolla unos nuevos. El Naledi demuestra que la evolución mezcla y combina. Demuestra que se puede tener un pie perfectamente moderno para caminar, pero mantener un hombro primitivo para escalar. La evolución no tiene un objetivo final, simplemente encuentra soluciones que funcionan para un nicho específico. El Naledi era una solución perfectamente adaptada a su mundo, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. ¿Cuál es la imagen final de la vida del Naledi? ¿Cuál es la imagen duradera que nos deja el Homo naledi? Si las hipótesis de Lieberger son correctas, la imagen que permanece no es la de un simple hombre mono, primitivo. Borre esa vieja idea de una criatura encorvada. En su lugar, imagine algo diferente. Piense en un ser esbelto, de cerebro pequeño pero capaz. Un ser que sostiene una antorcha encendida, con la llama parpadeando en las paredes de la cueva. Un ser que lleva con cuidado el cuerpo de un ser querido fallecido. Un ser que navega deliberadamente por una grieta oscura y peligrosa, con un propósito claro. Es una imagen de intencionalidad, de riesgo y quizás de duelo, todo ocurriendo en la más absoluta oscuridad. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué nos muestra el Homo naledi sobre nosotros mismos? Nos muestra que la humanidad es un concepto mucho más profundo y antiguo de lo que creíamos. El Naledi actúa como un espejo oscuro. Refleja la idea de que los comportamientos que más valoramos, como la compasión, el ritual, el cuidado de nuestros muertos e incluso la creación de arte, podrían no ser invenciones recientes de nuestra propia especie, el Homo sapiens, con nuestro cerebro grande e hinchado. Estas inclinaciones pueden tener raíces mucho más profundas. Podrían pertenecer a una familia de seres que considerábamos primitivos, pero que, al final,
Quizás eran mucho más parecidos a nosotros de lo que jamás imaginamos. Hoy hemos viajado a las profundidades de la cuna de la humanidad. Encontramos a un nuevo pariente, el Homo naledi, un ser de cerebro pequeño que vivió junto a nuestros propios ancestros. Descubrimos un misterio, cómo sus huesos terminaron en cámaras casi inaccesibles. Exploramos la evidencia del fuego, de las marcas en las paredes y de los entierros deliberados. Ya sea que cada afirmación resista el escrutinio del tiempo o no, el Naledi ya ha cambiado la ciencia. Nos ha demostrado que la evolución no fue una marcha lineal y que la complejidad del comportamiento no siempre depende del tamaño del cerebro. Nos recuerda que debajo de nuestros pies todavía hay secretos asombrosos sobre nuestro propio pasado. Gracias por acompañarnos en este tranquilo viaje. Y como siempre, mantén la curiosidad, mantén la calma. Te veo en la próxima historia.